Bien, buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el buen uso de nuestro idioma materno. Mi equipo está conformado por Jiménez Neri y Diana Karen, Lía Valeria Sayas Laguna, Martínez Juárez Liseta Tamara, Martínez Sánchez Alexis y yo, Luis Enrique Larios Ortega. Bien, vamos a empezar a hablar sobre lo importante que es a nivel mundial el español, ya que aproximadamente 450 millones de personas lo hablan como lengua materna y su porcentaje democrático va en aumento, ya que empieza a tener más relevancia que otros idiomas como el inglés. Pero para que se le dé un buen uso de no, más bien no se le da un buen uso por razones del uso popular, que en más de 20 países se habla un uso popular distinto al español. Y consciente de esto, la RAE y otras organizaciones representantes en gramática del español, en 2009 se dio a conocer la nueva propuesta de gramática para el buen uso del idioma español, la cual no se cambiaba desde 1931, y esta duró 3 años, y para el 20 de diciembre de 2011 se había llegado al final de esta, la cual tenía en cuenta el uso de la fonética, la fonología, y esto derivado para que no se le diera tanta relevancia al uso del uso popular del español. Y continúen, por favor, compañeros. Bueno, yo les voy a platicar sobre algunos errores que tenemos en la escritura española, que es sobre el género y el sexo. El género es una participación de los nombres y del pronombre que producen efectos en la relación de los determinantes, los adjetivos, y que no siempre está relacionado con el sexo biológico. Las personas no tenemos género, tenemos sexo. Un ejemplo muy claro es la palabra violencia de género, que lo correcto sería violencia sexual o violencia doméstica. El otro ejemplo es sobre la palabra miembro. El miembro se dice para ambos géneros como el miembro o la miembro. Es correcto. Lo que es incorrecto es decir la miembro. En determinado tiempo, una señora llamada Viviana quiso hablar sobre esas palabras. Le cedo la palabra a Tamara. Hablar sobre la osadía de la ignorancia. Una comisión del Parlamento andaluz se dirigió a la Real Academia Española solicitando un informe sobre la corrección de los desdoblamientos tipo diputados y diputadas, padres y madres, niños y niñas, etc. La Real Academia Española respondió puntualizando que tales piruetas lingüísticas son innecesarias. El empleo de circunloquios y sustituciones inadecuadas, como lo es nuevamente diputados y diputadas, electos y electas, en vez de diputados electos, o llevaré los niños y las niñas al colegio, en vez de llevaré los niños al colegio, resultó empobrecedor, artificioso y ridículo. El género común es útil. Evita pérdidas de tiempo, sintetiza abarcando ambos géneros y ambos sexos. Es más económico decir dejad a los niños que jueguen en la playa que decir los niños y las niñas. Es estúpidamente incorrecto la incorrección lingüística de para todos y todas, las compañeras y los compañeros, los vascos y las vascas, los españoles y las españolas. Matraca políticamente correcta al decir de sus usuarios, pero incorrecta académicamente. Bueno, yo voy a hablar sobre el Ministerio de Desigualdad. Francisco Rodríguez Arados, de la Real Academia Española, nos platica sobre un estudio el cual se realiza y nos comenta que el mundo se reduce a sexo,
¿Qué quiere decir esto? Regularmente las personas confundimos el género con el sexo en la forma de hablar. Ya. El empleo de circunloquios quiere decir que nos referimos, cuando ponemos un ejemplo, al hablar sobre háblenle a los niños, no nos referimos solamente al género de los hombres, nos referimos al género de hombres y de niñas y niños, lo cual quiere decir que la gente hace un apego a que nada más el género masculino es el que tiene más apego en las realidades, como por ejemplo decir el juez en vez de decir la jueza, lo cual el mundo se va actualizando y va generando unos arreglos en la lengua. Esto no quiere decir que por decir el juez nos dirijamos solamente a un hombre, lo cual también se puede llamar a la jueza. Otro uso que nosotros le damos erróneamente es utilizar la arroba, porque este no es un símbolo lingüístico, sino un símbolo que representa una unidad de medida. Se utiliza como recurso gráfico para integrar en una sola palabra la forma masculina y femenina. También es un símbolo que parece incluir la A y O. En el siglo XX este fue utilizado en libros para representar área. En la actualidad se utiliza en direcciones de correo electrónico y otros servicios. También en 2005 se empezó a utilizar como si fuera una letra más del abecedario. Y varias veces nosotros lo utilizamos erróneamente. Por decir un ejemplo, sería el Día de los Niños, pero muchos utilizan la O en lugar, bueno, una arroba para los niños, pero está mal dicho porque los ya es masculino, entonces ya no aplicaría para ambos sexos. Vamos a hablar sobre ejemplos de frases y expresiones que diariamente están maltratando nuestro idioma. En mi opinión, en mi casa he escuchado a algunos integrantes de mi familia que dicen aiga, cuando la palabra correcta es haya. Claramente uno tiene que ser educado para corregir ese tipo de palabras y pues enseñarle a las demás personas cuál es la manera correcta de decir la frase. Sí, al igual como dice Lía, no nada más en las casas, sino que en muchas partes, como en escuelas, como en trabajos. Yo también he escuchado en las escuelas a maestros o profesores que dicen, fuiste, estuviste, cosas que no van como se tienen que decir, con lo cual que siempre con educación y con un buen trato, explicando, tienes que hacerlo saber, aunque se enojen, pero pues es la forma correcta de hablarlo. En mi caso, pues realmente creo que en todas partes, normalmente para hacer esa distinción de que incluimos tanto a hombres como mujeres, siempre llevamos a cabo el hecho de decir todos y todas, los niños y las niñas, maestros y maestras, e incluso se ha tomado la decisión de el hecho de implementar una nueva palabra, por así decirlo, de cambiar la última vocal por una E, en donde se identifican las personas que no están conformes a la distinción entre hombres y mujeres. Creo que eso es algo un poco innecesario, en mi opinión, claro. Sí, como dice mi compañera, igual yo lo noto un poco innecesario porque pues las palabras ya están dadas de una forma, entonces modificar todo pues ya serían gran diversidad de palabras. Aparte, la mayoría de personas, hasta yo incluyéndome, quiere más fácil hablar y recortar palabras o decirlas de una forma más rápido y se modifican. Entonces eso igual es algo que afecta en la lingüística. Okay. Bueno, en mi opinión, las palabras que le dan mal uso al idioma, es que yo he escuchado que la gente en vez de decir cooperación llega a decir cooperacha, en vez de decir no, la gente suele decir
En vez de decirle a las camionetas, les dicen trocas, al dinero le dicen feria, entre otras cosas que van cambiando el significado de las palabras que deberían ser las correctas. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, ahora vamos a hablar de qué hace cada uno conscientemente para defender nuestro idioma. De mi parte, trato de investigar cómo se dicen y se escriben algunas palabras que sinceramente a veces no reconozco o que tal vez es más propio decirlas o escribirlas en algunos casos. Y también verificar en el diccionario si las palabras que digo y que escribo son correctas, que a veces ese tipo de cosas me falla porque no recuerdo si realmente se escribe así, pero en la mayoría de veces no tengo errores. Ahora, Sí, bueno, yo creo que la manera más adecuada de defender nuestro idioma sería hablarlo de la manera más correcta, pero tratar de pronunciarlo y dialogarlo de lo mejor posible, porque hay formas o lugares en los que no se tiene por entendido, pues, hablarlo de lo mismo, pero yo creo que eso sería lo mejor, defenderlo pronunciándolo lo mejor posible. Lo que yo hago conscientemente, creo que principalmente depende del entorno en el que estemos, ya que varias personas se llegan a ofender al intentar corregirlas o incluso uno no está seguro de cómo decirlo, entonces pues corregirlo de una manera incorrecta como que no sería pues la correcta. Así que creo que todo esto de llevar un idioma correcto debería de ser principalmente en cuanto a la escuela y de ahí alimentar más nuestro aprendizaje para poder tener una correcta manera de poder ayudar a los demás a defender nuestro idioma. bueno, y yo de mi parte, pues intento que cada que escribo, intento escribirlo correctamente porque luego por un acento o cambiar una B por una V o una S por una C es modificar completamente una palabra y la lingüística. Y pues creo que escribirlo mal, pues ya es algo grave porque pues, ¿cómo decirlo? Estás modificando todo, entonces pues, perdón. Entonces yo intento no modificarla y también intento checarlo en el diccionario y pronunciarlo todo correctamente. Bien, yo para defender el buen uso de nuestro idioma, lo que hago es cuando escucho, por ejemplo, si la gente le agrega una S de más a las palabras y dice la gente, ya terminaste, ya te voy a corregir, y le digo que se dice adelante, porque suena un poco feo agregarle la S cuando no va, y eso es lo que yo frecuentemente hago para corregir el buen uso del idioma, y es lo que, de la forma en la que yo defiendo el uso de nuestro idioma. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Aquí es el final de nuestra exposición. Esperamos le hayan entendido y gracias por su atención.